de voltaje en cada elemento para que me mida bien la onda. ¿Qué voy a hacer? Miren, me voy para este símbolo, busco voltaje y lo coloco aquí. Pero para este medidor de voltaje necesito buscar un voltaje de referencia. Entonces vuelvo a hacer clic y me voy a buscar un voltaje de referencia. Y vuelvo y lo coloco acá. Pero tengo que asociarlos a los dos. Si no los asocio no me va a medir nada. Entonces, ¿qué hago? En este que tiene el colorcito, hago clic, me voy para la parte superior derecha donde está el símbolo de ajustes, aquí arriba, y donde hice voltaje de referencia, aquí, voy a hacer clic en ground y lo referencio con el voltaje de referencia que escogí. Listo, voy a hacer otro. Para el segundo, entonces, voltaje, pero necesita su respectivo voltaje de referencia, entonces lo coloco aquí. Y necesito asociarlos a los dos, entonces, hago clic en el de colorcito y lo pongo para que me referencie entonces con el voltaje de referencia 2. Lo mismo para el tercero. Aquí voy a colocar este acá, voltaje de referencia 3. Chicos, si no les gustan los colores que ustedes están viendo acá, pues sencillamente hacen clic y aquí abajo donde dice color, ustedes pueden cambiar el color. Si tomaron esta trayectoria, cuando lo vayan a colocar a la fuente, pues tienen que seguir la misma trayectoria, o sea que este voltímetro lo deben colocar abajo. Tienen que colocar el voltaje de referencia y asociarlo con el voltaje de referencia último que coloque. Así es que como coloco los medidores de voltaje y los asocio entre ellos. ¿Quedó claro esta parte? Bueno, Profe, ahora que profe, una pregunta. dime. Así tal cual debe quedar el circuito, ¿verdad? Sí, si quieres colocar como sea, si quieres colocar la resistencia después del inductor, bueno, no pasa nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque si en el momento en que yo voy a colocar aquí current para medir el voltaje, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con la corriente en un circuito cuando tenemos elementos en serie? Cambia, va a ser la misma. ¿Qué es lo que recuerdan de física 2? Se mantiene. La corriente es constante, entonces donde ustedes midan o coloquen los elementos con tal de que estén en serie, no va a cambiar el dato. Entonces podemos, por ejemplo, colocar la corriente acá, o pueden colocarla por acá, o pueden colocarla acá, la corriente va a ser la misma. Entonces, como la corriente va a ser la misma, ustedes pueden colocar el inductor antes, el capacitor después, como ustedes quieran, con tal de que sea en serie. ¿Sí? Ok, profe, gracias. ¿Qué vamos a hacer? Luego vamos a calcular una frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia, ¿alguien? ¿Qué es lo que suena? ¿Por qué hay tanta gritería? Porque Que hubo metió gol. un gol. Ah, es que están jugando. Ah, bueno. Profe. Entonces, alguien que me haga el favor de calcular la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia es 1 sobre 2 pi por raíz de LC. Me dio 64.97. ¿Cuánto? 64.97. Alguien que me... Es que creo que da más. Con los valores que escogí más o menos da más.
a 2054.68. Sí, este valor tiene más sentido, 2064. Entonces, me voy aquí donde puedo cambiar la frecuencia y pongo 2000. Como aquí lo trabajan en kilohertz, entonces 2,05 es lo más aproximado, ¿cierto? Y ahora sí, miren lo que voy a hacer. Voy a correr la simulación. Y aquí en Split puedo ver mi circuito. Entonces, esperen un momento. Voy a hacer auto para que se detenga. Y con el ratón, con la ruedita del mouse, ustedes pueden variar aquí para mirar bien las ondas. ¿Qué vamos a hacer con eso, chicos? Miren, vamos a llenar la siguiente tabla. Vamos a llenar la siguiente tabla. Entonces, vamos a variar la frecuencia, vamos a medir el voltaje en la resistencia, en el inductor, en el capacitor y vamos a medir la corriente. ¿Cómo vamos a medir cada uno? Entonces, la frecuencia que fue lo que ustedes lo que ustedes van a variar acá. Entonces, por ejemplo, para la frecuencia de resonancia, entonces lo coloco aquí en la mitad, ya van a saber por qué. Voy a medir el voltaje. ¿Cómo mido el voltaje? Hago clic y hago clic en los máximos de las ondas. Por ejemplo, para mí la onda verde es la de la resistencia, entonces mi máximo es aproximadamente 703 milivoltios, obviamente tiene que convertirlo a voltios. Mi onda azul es la del inductor, entonces mi máximo es 7,7095. Mi amarillo es el capacitor, color mostaza. Mi gris es el de la fuente. Y el puntiagudo naranja es el de la corriente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a variar la frecuencia. 5 valores hacia abajo de la frecuencia de resonancia. Puede ser un rango de aproximadamente 300 Hz en cada uno. Y 5 valores después de mi frecuencia de resonancia. Chicos, ¿qué es lo que pasa? Hay algunos momentos en que ustedes bueno, en este caso no hubo problema, ¿sí? Pero voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, dependiendo de los valores que ustedes escojan, les va a suceder esto. A ver. Por ejemplo, esperen un momento. Les va a suceder esto, que la onda se les sale del rango que ustedes tienen de la gráfica. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen como yo lo que estaba haciendo, cambiar y máximos y mínimos y estar jugando con los valores para que los rangos cambien y ustedes puedan tener las medidas. Miren, todavía puedo estar cambiando para que ustedes tengan el rango necesario y ustedes puedan tomar la medida que requieren. ¿Listo? Lo mismo para la corriente. Entonces, fíjense, de este lado tengo los voltajes, varían de aquí a aquí. Y del lado izquierdo tengo los rangos de la corriente, que varían de aquí a aquí. Si la corriente de voltaje sobresalen, ustedes aquí, donde dice voltaje, son para cambiar los rangos de este lado, y el de la corriente para cambiar los rangos que hay aquí de este lado derecho. ¿Tienen preguntas? ¿No? No, profe. Hasta ahora no. Bueno, ya les envío entonces el formato de Excel. Listo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer 3 cosas con esos datos que ustedes tomen acá. Vamos a hallar la impedancia con la ecuación 1, que fue la que dedujimos, que vamos a llamar experimental.
vamos a tener una impedancia 2, que fue la primera ecuación que con los valores aquí teóricos lo van a hallar. ¿Y qué pasa? Pues esos dos valores deben ser muy parecidos y con eso sacan un porcentaje de error. Calculan el desfase teniendo el voltaje del inductor menos el capacitor sobre el voltaje de la resistencia, todo eso tangente a la -1. Eso es la primera parte. Segunda parte, ¿qué van a hacer? Con los datos de la corriente en Y y frecuencia en X, van a graficarlos. Van a graficar en Y la corriente, en X la frecuencia, van a obtener una gaussiana donde el punto máximo coincide con la frecuencia de resonancia. Y la otra gráfica que tienen que hacer es el voltaje en el inductor en Y, voltaje en el capacitor en Y, las dos gráficas en una misma, ¿sí? Y en X van a variar, van a colocar la frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el análisis es que cuando ustedes van a hacer la gráfica 2 en una, el punto de corte de las dos tiene que coincidir con la frecuencia de resonancia. Esa es ¿Puedes la... mostrar la diapositiva anterior? No te preocupes que ya te voy a enviar esto por ahora mismo por el WhatsApp, por Vale, el grupo, gracias, profe. para que ustedes lo tengan. ¿Quedó claro lo que hay que hacer? Sí, profe. Sí, profe. ¿Les puedo enviar el pantallazo o necesitan obligatoriamente la tabla de Excel? Profe, si nos puede facilitar la tabla de una vez, pues sería lo mejor. Bueno, chicos, entonces, ¿tienen alguna pregunta o quedó todo claro? El profe hasta ahora, claro, pero pues habría que ver no más. Bueno, ok, ya les voy a colocar en grupos, pues, entonces para que empiecen a trabajar. Listo, ya les envié también la tabla. Grupos, sección de grupos, ¿cuántos somos? Manualmente, primer grupo, rápidamente. Sebastián Sánchez, ¿con quién? Con Luis Castellanco, profe. Listo, siguiente grupo, César Augusto. No está, pero te voy a colocar con Javier Pedraza para que cuadren ahí unos datos. Se ayuden, porque como este laboratorio es largo, entonces, como para que uno vaya dictando los datos y eso. Ruth Eugenia. Sí, Andrés es Andrés Suárez, algo así. Andrés, eso sí. Ruth Con Eugenia Elisa, profe, con Elisa. con Elisa. Ana María Maya. Profe, mi compañero de laboratorio canceló semestre. Ah, ok, ¿quién es tu compañero de laboratorio? Duan. Los voy a colocar con César y Javier, ¿listo? Bueno, Carlos profe. Figueroa, Estoy con Diego. Osmairo, Profe, estoy con Valentina y Sebastián. listo. Gómez. Ok. ¿Quién fue el que canceló semestre? Duan Guerrero. Ya, entonces Cindy. voy a colocar aquí. Duan y... Cindy Arciniegas. Espérame un momento. Duan Guerrero canceló. Andrés Savera canceló. ¿Y quién más? Cindy Arciniegas. Cindy, creo que ya apareció en el sistema. Listo, ok. Bueno, chicos, ya pueden empezar. Ya les puse a compartir pantalla. Que disfruten la toma de datos. Cualquier cosa me llaman. Profe, Señor, creo que no nos ha mandado a los grupos. Pues a mí no me ha mandado. listo, ya. Gracias. Listo, ¿no?